Muy buena, gente. Atención con lo que acaba de contar Nancy Paz. Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo Nancy. andas, Buenas Nancy? noches, Diego. Buenas noches, la audiencia. Bueno, a ver, Buenas noches. empecé con la inflación, pero lo que quiero que ustedes me digan es cómo están viendo, empiezo por vos, Diego, cómo estás viendo vos, no digo esta semana, el rumbo económico hoy de este gobierno. Yo tengo sensación de que el gobierno está en problemas. ¿Estoy equivocada? A ver, concretamente, el gobierno solamente tiene un plan de estabilización que ha fracasado rotundamente después de 32 meses de gestión. Lo sinceró el propio Poder Ejecutivo Nacional cuando presentó su proyecto de carta orgánica, de reforma de carta orgánica para el Banco Central. Él presentó un numerito acumulado de inflación en 91 años que tenía 12 dígitos. ¿Ok? Ese numerito es producto de una inflación promedio mensual de 3,67 en esos 91 años y de una inflación promedio anual del 54,11. Javier Milei, en sus 32 meses de gestión, tiene muchísima más inflación que la que generó esos 20 números que no sé cómo se dicen de inflación acumulada, porque él tiene 4,74 de promedio mensual, que es más que 3,67, y 74,28 de promedio anual, que es más que 54,11. Para. Hacer Un minuto. Vos me estás queriendo decir que el hombre que hoy nosotros, digamos, lo único que tiene para defender es su proceso de estabilización, está fracasando frente a la historia argentina. O sea, los precedentes han tenido mejor promedio de inflación que él. Exactamente. A ver, su promedio, y me permito hacer estos numeritos porque son los numeritos aritméticos de los cuales Se agarra él. el economista del Poder Ejecutivo Nacional vive abusando. Lo que pasa es que en Entonces, realidad, con esos números, vos estás tomando obviamente la inflación de diciembre y de enero, ni bien llegó, que viste que él se la saca de encima, nunca toma esa inflación. Post-devaluación, ¿no? Obviamente. obviamente, pero a ver, igual estamos hablando de 20 puntos más de inflación promedio anual de sus 32 meses versus esos 91 años y 1,10 más de inflación promedio mensual de sus 32 meses que estos 91 años. ¿Pero por qué lo menciono? Porque estoy jugando con sus propias palabras, Claro, sí, porque él los trajo a colación. Entonces, su propia medicina se la aplico a él y le digo, mira, si lo único Lo que... está jodiendo en su propio terreno, yo te entiendo. Espera, Diego. Roberto, ¿vos cómo lo estás viendo? Más allá de Mirá, esto. yo estoy viendo que los planes de estabilización como este que pretenden combatir la inflación con recesión e inducir la recesión desde el ajuste fiscal, esto no es nuevo. Fracasan, en algún punto esto se agota. Digamos, hoy el gobierno está entrampado entre devaluar o profundizar la recesión. ¿Por qué? Porque la verdadera estabilización es desde el sector externo, de juntar dólares en Banco Central. Y el gobierno tuvo una importantísima oferta de divisas en 2 años y medio, más de 82.000 millones de dólares si tomamos 3 núcleos grandes, que es el excedente de la balanza comercial, que es 15.000 millones de dólares más que les dio el Fondo Monetario. Obvio. Y además agrega 23.000 millones de dólares del blanqueo. Son 82.000 millones de dólares en 2 años y medio. Y solo juntó 22.000 de incremento de reservas en Banco Central. No estabiliza nunca. Se Ahora, fueron 60.000 millones de dólares. Entonces, ustedes, a los dos les no quiero hay decir... motosierra que alcance en esa Obviamente. lógica. A los dos les quiero explicar una cosa. Es viernes a la noche, la gente obviamente, digamos, no puede estar quizá tan atenta, así que tratemos de bajar un poco a lo que está pasando con la gente también. Pero en ese sentido, yo sí empiezo a percibir que el gobierno entra en determinados problemas
básicamente porque ya la sábana corta está de un lado y del otro. Ellos mismos saben que ya no pueden ajustar más. Y ahora se les está cayendo los ingresos, o sea, hay tanta recesión, cierran tantas empresas que finalmente se va a avivar Milei porque va a empezar a notar que no está recaudando. Digo, viste que él está solo en la macro. Entonces, bueno, quizás es así o no, digamos, ¿en algún momento se va a dar cuenta? Sí, no sé si se va a dar cuenta, pero te lleva a un proceso recesivo, como te decía antes, que por la pérdida de dólares que hubo en todos estos años, si los tuviera el Banco Central no sería tan grave, la única salida es una corrección cambiaria. O profundiza el ajuste con los límites políticos y sociales que sabemos, que se expresó el otro día, el 6 de agosto, un límite político, o tiene que producir un salto cambiario. Y en ese marco es donde está el gobierno metido. titubeando. Ahora, un minutito. Yo ahí sí paso, obviamente, a Diego. Ahora porque escuchemos a Diego, porque no, si no, pero digo, lo quiero escuchar a Diego en este sentido. Diego es un convencido de que la política monetaria de este gobierno, ese corsé que le ha puesto Milei a un montón de cosas, no se va a cambiar. El ala política del gobierno le está pidiendo una para la gente hace un montón de tiempo. Vos, Diego, sos de los que están convencidos de que no va a haber una para la gente. A ver, el problema es que este plan de estabilización va a generar, que ya ha fracasado, y vemos que ha fracasado porque hace 15 meses que el nivel de actividad es exactamente el mismo y ahora en el segundo semestre y hasta el verano va a seguir debilitándose. Está mal diagramado. ¿Por qué? Porque utiliza un doble ancla que está mal implementada, mal pensada y peor implementada. La teoría es muy clara. Vos no podés aplicar al mismo tiempo un sistema de estabilización utilizando el dólar artificialmente barato para intentar vencer la inflación crónica y al mismo tiempo utilizar la cantidad de dinero como ancla para bajar la inflación. Todo sin reglas, todo sin transparencia. Entonces, ¿esto qué lleva? Esto en conjunto lleva a que el gobierno tenga que colocar cada vez más deuda. ¿Por qué? Porque la suba del tipo de cambio que debería acontecer seguida de la aceleración inflacionaria que debería subir después, el gobierno la está encapsulando en toma de deuda, que es trasladar eso desde el presente al hasta futuro. El futuro. Eso queda clarísimo. La deuda de corto plazo en pesos, sí, en términos reales, ha aumentado 726% en este gobierno. Y la deuda en pesos de mediano plazo ha aumentado 26% en este gobierno. Con lo cual, más tarde o más temprano, las variables se van a sincerar y, como indica la teoría, va a suceder, les guste o no les guste. Va a explotar. Esto es lo que está Boca, diciendo. River, una suba del tipo de cambio y mayor inflación. A ver, les tengo que ir cerrando porque ya lo tengo a Capitanich acá, que además quiero hablar mucho con él de política. Roberto, vos que sos economista, pero sabés de qué se trata, estamos en un momento cumbre del peronismo también, así que hay que hablar de eso. Pero te hago una pregunta. ¿Vos no creés que la gente de a pie, esa que yo conté hoy, está endeudada y en mora y no puede más? Digamos, que tendría que haber alguna salida para esa gente. Bueno, sin duda que tiene que haber una salida de reestructuración de esas deudas para que la gente la pueda pagar, pero si no cambiás la política de ingresos, es decir, si no producís una recuperación del salario y de las jubilaciones, por más que yo alargue los plazos y baje las tasas, van a seguir endeudados. Pero lo grave, y en línea con lo que dice Diego, es que vos estás deteriorando, con esta lógica de ajuste, esta divorcio entre la política de ingresos, le hace salario, jubilaciones, y la política de precios, estás produciendo un crack o un deterioro de los activos bancarios. Claro. Porque efectivamente... Y ahora encima los dejan prestar dólares, es una locura. Bueno, a ver, por eso nos van a llevar a un escenario muy parecido al del 2001. Señalaba la deuda pública bruta, y tomando los datos previos,
aumentó 108.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Milei. Sí, 108.000 millones de dólares que, a pesar del ajuste fiscal y a pesar de la motosierra. No, es terrible. A ver, Bueno, les prometo a los están dos. llevando puesta a la Argentina, por eso yo te decía los No es 60.000 Nancy. millones de dólares que no están en las reservas. Sí, lo Nancy, último, sí. La inflación no baja y va a volver a subir y la recesión aumenta por culpa de que el Poder Ejecutivo Nacional eligió un mal camino para intentar bajar la inflación, que es bajar artificialmente el tipo de cambio. Es un error que no se debe cometer nunca más. Queda clarísimo. Les agradezco muchísimo a los dos.